sin ti la vida no es vivir. Eres todo en mi vida. No podría estar sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Podría estar sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Podría estar sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Eres todo en mi vida. No podría estar sin ti. Todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir.
Ok, buenos días hermanos, bienvenidos a este domingo de clase de orgullo. Ok, previo a iniciar la clase veo que están conectadas 8 personas. Hace 10 minutos iniciamos la transmisión con una canción y previo a iniciar nos vamos a dar inicio con una oración. Bien, Señor, te damos gracias por permitirnos congregarnos de manera virtual. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos hagas entender para aprender tu palabra. Y una vez hecho de esta manera, esto quede plasmado en nuestro corazón para así poder ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Ok, hermanos, pues nuevamente bienvenido y como dice la hermana, somos bendecidos, ¿no?, por estar reunidos de manera virtual. Vamos a dar inicio a la clase de orgullo. Esta clase se ha venido dando en la iglesia en el mes de enero, febrero y parte de marzo, ¿sí?, en la iglesia Bautista de la Nueva, pero por el problema de la pandemia ya no pudimos congregarnos de manera personal y quedó inconclusa esta clase. Ok, en atención a personas que tal vez sea la primera vez que van a ver el video de orgullo, voy a dar un resumen. Va a ser un resumen muy superficial. De hecho, toda la clase va a ser un resumen del orgullo, pero va a estar muy interesante para aquellas personas que nunca han hablado del tema del orgullo, para aquellas personas que alguna vez faltaron a alguna clase o que desgraciadamente llegaron tarde. De alguna manera todos nos vamos a beneficiar de la palabra de Dios. Bien. Vamos a dar clases. Si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario, lo puede hacer llegar y es muy probable que el próximo domingo, si Dios quiere, es cuando les voy a poder dar contestación a sus preguntas. Ahorita lo que más quiero es avanzar, ¿no? Bien, damos inicio a la clase. Bien, primero que nada, pues el tema es orgullo, ¿sí? Si vamos a hablar de un tema, pues hay que definirlo, ¿no? Hay que dar un concepto. El concepto de orgullo ahí está en sus pantallas y según la Real Academia Española dice que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios, ¿sí?, o por algo que la gente se siente concernida, es decir, le toca, ¿sí? Esa persona siente que le atañe, me pertenece. Perdón. En otras palabras, el orgullo, ¿sí?, es un exceso de estimación hacia uno mismo, ¿sí?, y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás, ¿sí? Esto es lo que en sí es el orgullo. Ok, una vez definido lo que es el orgullo, podemos pasar a la siguiente parte. Entonces, si ya definimos qué es el orgullo, entonces, ahora qué es una persona orgullosa? ¿Qué es ser una persona orgullosa? Ok, una persona orgullosa es aquella que tiene un exceso de confianza en sí mismo, en ella misma, ¿sí? Confía demasiado en ella. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que piensa es perfecto por su exceso de confianza. Bien. Entonces, además de todo lo que acabo de decir, esa persona dice que todo lo que tiene, todo se lo merece porque ha trabajado para ello. Se lo ha ganado a pulso, por esfuerzo propio y no le debe nada a nadie. A nadie le debe nada. Es más, ni a Dios. Ese es el orgulloso. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Tal vez consideren que voy a ir rápido, pero háganmelo saber si consideran que voy rápido, ¿no? Bien, el siguiente punto que vamos a ver, si ya definimos orgullo, ya vimos lo que es una persona orgullosa, vamos a ver los sinónimos del orgullo. ¿Qué es? O sea, palabras que definan orgullo, ¿sí? Una palabra diferente a orgullo, pero que se defina como orgullo. ¿Qué quiere decir orgullo? Estamos hablando de lo que es soberbia. Número 1, soberbia.
engreimiento, altanería, altivez, arrogancia, vanidad, presunción, desprecio, amor propio. Y así hay una larga lista, ¿sí?, de sinónimos de orgullo, ¿sí? Si nosotros hablamos, esta persona es de ojos altivos, estamos hablando de orgullo. Es jactante, orgullo. Alardea, orgullo. ¿Sí? Insolente. Y así es una larga lista de lo que es el orgullo. Ya definido lo que es el orgullo, vamos a la otra parte. ¿Qué no es el orgullo? Todo lo contrario. Estamos hablando aquí de los antónimos, ¿sí? Bien. Ok, perdón. Ok. Los antónimos del orgullo es lo que no es decir, todo lo contrario, es la humildad, ¿sí? La humildad, nada que ver con el orgullo, ¿sí? Es todo lo opuesto, ¿no? Lo contrario, ¿sí? Ser sencillo, ser dócil, tener dignidad, estar contento, estar optimista, gozoso, sumiso, ¿no? Es una larga lista. Bien, entonces ya definimos lo que es los sinónimos, los antónimos. Ahora vamos a dar un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, ¿sí? Fíjense, el creerte capaz de hacer algo por ti mismo es orgullo, ¿sí? Si tú dices yo lo hice por mí, porque yo quise, por mis propias fuerzas, eso es orgullo, ¿sí? Ok, entonces tenemos que autoanalizarnos, ¿sí?, para saber si somos o no somos orgullosos, ¿sí? Todos los que me están escuchando, ¿sí?, todos sin excepción, todos debemos de llegar a la conclusión de que somos orgullosos, ¿sí? Aquel que diga yo no soy, es el más orgulloso del que aceptó ser orgulloso, ¿ok? Y el que diga yo no soy tanto, entonces habría que ver toda la clase y se entere si eso no lo es, ¿verdad? Ok, el siguiente punto que vemos aquí en la lámina, se define que todos somos orgullosos, ¿sí?, a diferente nivel o grado, unos más que otros, unos más soberbios que otros. Bien, el siguiente punto es que los soberbios pocas veces se dan cuenta que la soberbia es su problema, ¿sí?, a pesar de que las personas que lo rodean, ¿sí?, se dan cuenta y están conscientes de que esa persona es orgullosa. Como dice aquí, aplica lo del dicho, ¿no?, que la zorra nunca se ve su cola. El orgulloso, ¿sí?, nunca se va a enterar que es orgulloso. ¿Por qué? Por el siguiente punto. El orgullo, ¿sí?, nos incapacita para reconocer y enmendar nuestros propios errores y pone de manifiesto la falta de humildad, ¿sí? El orgulloso carece de humildad, ¿sí? ¿Por qué? O sea, un orgulloso dice, ¿por qué voy a reconocer un error si yo estoy bien? ¿Sí? Le faltaría humildad para reconocer errores. Bien, seguimos. Ya se dio una introducción de lo que es el orgullo. Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? Bien, yo les preguntaba en la iglesia, ¿cuál fue el pecado que cometió Satanás allá en el cielo? ¿Sí? Y esto lo podemos ver claramente. A veces dejo pausas, ¿no?, para que hacer poquito reflexionar, ¿no? Igual si pausas para que tengan su Biblia en la mano también, ¿no? Bien, ¿cómo podemos contestar esta pregunta? Podemos checar, por ejemplo, en Ezequiel 28:17, ¿sí? Dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció tu corazón. Ahí estamos hablando del orgullo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ok, aquí ya vemos, se enalteció tu corazón. No está hablando, se refiere a Satanás, ¿sí? Satanás pecó cuando su soberbia se apoderó de él y ya no fue perfecto, ¿sí? Ok, esto lo podemos complementar
respecto al orgullo, que fue el pecado de Satanás, en Isaías 14, del 12 al 14, ¿sí? Lo leemos rápidamente, ¿no? Igual ustedes pueden tener su Biblia, buscarla, ahí están las láminas, o pueden apuntarlos y posteriormente estudiarlo en casa, ¿ah? Dice el 12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sí? 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y seré. Ahí está hablando del orgullo. El orgullo de Satanás. Fíjese, quería ser igual que Satanás. ¿Sí? Me voy a adelantar un poquito acá. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué les dijo Satanás a ellos? ¿Sí? Seréis iguales a Dios. Orgullo. Como dicen, les picó en su orgullo, ¿no? Pero en un buen sentido, ¿sí? Para que vean cuál fue el primer pecado. El primer pecado, ¿sí?, de Adán y Eva fue el orgullo, ¿sí? Quisieron ser semejantes a Dios. Bien, continuamos. Continuamos con la siguiente parte. Entonces, aquí con esto que se ha dado, podemos ver que la soberbia es una de las peores formas de pecado, ¿sí? La cual la podemos considerar como la base de la mayoría de todos, o sea, de todos los pecados, ¿no? Ahorita suena un poquito raro, pero conforme pase la clase y nos vamos a dar cuenta de que, caray, hay algo raro ahí que se van a enterar, ¿no? Ok, debido a que el pecado, ¿sí?, del orgullo fue el que llevó a Satanás a rebelarse en contra de Dios. Por eso es una de las formas que pudiésemos considerarlo como la base de todos los pecados, ¿no? Ok. El último punto de esta lámina dice que la soberbia hace imposible que tengas una perspectiva correcta, ¿sí?, respecto a Dios. Sí, definitivamente. Bien, ahora vamos a entrar más en materia. El orgullo ya sabemos que es pecado. En Proverbios 21:4 nos dice, altivez de ojos y orgullo de corazón, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ahí está, el orgullo, dice que es pecado, ¿sí? Ya definimos bien que orgullo es pecado, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente lámina. Ok, ahora vamos a ver que el orgullo es aborrecible, es abominable para Dios. No solo es un pecado cualquiera, sino es un pecado que aborrece y que abomina. Lo podemos checar en Proverbios 6:5 y en el versículo 16 y 17. Dice ahí, dice el 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Orgullo. Ciertamente no quedará impune. ¿Sí? Dios se va a encargar de que eso no quede impune. Dios se va a encargar de humillar a ese orgulloso, a ese soberbio. 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 17. Los ojos altivos, orgullo. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre, inocente. Bien, como dicen, pues más claro ni el agua, ¿no? Vemos cómo es un pecado que realmente Dios lo abomina. Bien, ahora vamos a ver de dónde procede el orgullo, ¿sí? O sea, de dónde salió. Ya sabemos que el origen es allá, no fue en el cielo con Satanás, pero hablando de nosotros, de dónde procede, ¿sí? Si checan en sus Biblias el Marcos 7, 21, 23, dice el 21, ¿no? Pero vamos a checar 21 y 22, ¿no? Como hizo un resumen, en la iglesia
fue algo más amplio, ahorita es como más resumido, ¿no? Dice el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y da una lista larga de los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, y se va. Y le llega una parte que dice la soberbia, ¿sí? La soberbia, la insensatez, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene el orgullo? De dentro del corazón de la persona. Si aquí lo traemos, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí?, saber acerca del orgullo, conocerlo, para poder en un momento dado erradicarlo de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, una mala acción, ¿sí?, comienza con un simple pensamiento. Ahí estamos hablando del corazón, ¿sí? Bien, vamos al siguiente punto. La Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, ¿sí? Santiago 4:6, ¿sí? 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, Dios se opone a los orgullosos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver que Dios prohíbe el orgullo, ¿sí? Bien, y esto lo encontramos en 1 Samuel 2:3, capítulo 2, versículo 3. Dice el 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Orgullo. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Orgullo. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones, ¿sí? Estamos hablando de que Dios prohíbe el orgullo, ¿sí? Bien, pasemos al otro punto. Estamos hablando, Dios no soporta, no solo lo prohíbe, no solo lo aborrece, ¿sí? No soporta el orgullo, no soporta al orgulloso. El orgullo no existe por sí mismo. El orgullo lo traemos nosotros somos los que reflejamos ese orgullo, ¿sí? Entonces Dios no soporta al orgulloso. Salmo 101, versículo 5. Dice, al que solapadamente infame a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré, no voy a soportar al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No voy a soportar al orgulloso, ¿sí? En la nueva versión internacional, en la parte segunda dice, al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. En la versión Dios habla hoy, dice, no soporto al altanero y arrogante, ¿sí? Hay que tener cuidado, hermanos, de el orgullo. Vamos empezando, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver, el orgullo se alimenta de la confianza que tiene el orgulloso en sí mismo. Fíjense, a menudo el orgullo tiene su origen en la confianza que el hombre tiene en su propia justicia, es decir, en la confianza en sí mismo, ¿no? Esto lo encontramos en Lucas 18, del 9 al 14, ¿sí? Dice el 9. A unos que confiaban en sí mismos, ¿sí?, como justos, fíjense aquí, a unos que confiaban en sí mismos, ¿sí?, como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, ¿no? Se estaba enalteciendo él solo. Estaba reflejando el orgullo de su corazón. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ¿sí? No se sentía digno, ¿sí?, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, Dios, ten compasión de mí, ¿sí?
El orgulloso, vemos, ahorita leímos que no pedía compasión, ¿verdad? Sino decía, reconóceme Dios, que yo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y yo me comparo con él, ¿sí? Dice el 14, ¿no? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, ¿sí? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos que Dios se encarga de humillar al orgulloso, ¿sí? Entonces, hermanos, creerse justo por mérito propio es peligroso. ¿Por qué? Porque esto te conduce al orgullo, ¿sí? Te motiva a que desprecies a los demás, a que los mires inferiores a ti, ¿ok? Y te impide reconocer la necesidad, ¿sí? La necesidad que tenemos, que debemos de tener de Dios, ¿sí? Bien, continuamos. El orgullo genera peleas, genera contiendas. Esto lo encontramos en Proverbios 13, capítulo 13, versículo 10, el capítulo 28, versículo 25. Perdón, el 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Aquí dice, ser orgulloso genera pleitos, ¿sí? Mas con los avisados está la sabiduría, es decir, oyen consejos, ¿sí? En la versión Dios habla hoy, dice que el orgullo solo provoca peleas, ¿sí? El 28-25 dice, el altivo de ánimo suscita contiendas. Aquí está hablando, la persona orgullosa suscita contiendas, genera pleitos, problemas, ¿sí? Ahora yo les comento a ustedes. Ustedes se pueden imaginar, fíjense los pleitos, ¿no? Del soberbio. Se pueden imaginar a un soberbio, decir, y estaba equivocado, o necesito un consejo de ti, ¿sí? Son frases que difícilmente las va a decir una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque requieren de humildad, cosa de la cual carece, ¿sí? Entonces, aquí aprendemos, ¿sí? Que cualquier pelea, cualquier contienda, ¿sí? Va a sobresalir el orgullo, la soberbia, ¿no? Y esta misma incrementa el conflicto y rompe relaciones, ¿sí? Relaciones de las que estamos hablando en la clase de círculos concéntricos, ¿verdad? Que posteriormente vamos a continuar las hermanas, si Dios quiere, ¿no? Bueno, vemos otro punto. El orgullo te engaña. Fíjense toda la lista, ¿no? Que lo que es el orgullo, ¿no? Y todo esto está en la Biblia. Entonces, si no lo sabíamos, pues es momento de estudiar la Biblia y ver qué es lo que nos quiere decir Dios, ¿no? Cuestión de buscarle, ¿verdad? El orgullo te engaña. Eso lo podemos encontrar en Jeremías, capítulo 49, versículo 16, ¿sí? Aquí estamos hablando de los edomitas. 16 dice, tu arrogancia te engañó. Sí, tu arrogancia, acá habla del orgullo. Tu orgullo te engañó. Y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Sí? Fíjense, los edomitas, ¿sí? Tenían puesta su seguridad, ¿sí? En ellos mismos, ¿sí? Su orgullo los estaba engañando, ¿sí? Su propio orgullo, tu orgullo te va a engañar, te va a decir que tú estás bien, que no ocupas de nada, de nadie, mucho menos de Dios, ¿sí? Tú lo has logrado. Yo te pregunto a ti, hermano,
en dónde tienes depositada tu seguridad. ¿Sí? Solo Dios, ¿sí?, puede ofrecernos una verdadera seguridad. Solamente Él. A todos aquellos que persistan en su orgullo, Dios se va a encargar de descenderlos, de humillarlos. Por eso es importante saber qué es el orgullo, para no caer en ese aborrecible pecado. A lo largo de toda la Biblia, ¿sí?, esta misma nos advierte, ¿sí?, respecto que la soberbia es la ruta más segura a la destrucción. ¿Sí? Entonces hay que poner mucho cuidado, mucha atención, ¿no? Siguiente punto. El orgullo no se somete. Es decir, el orgulloso no se va a someter. ¿Sí? Si medio me someto, pues soy medio orgulloso. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en 1 de Pedro 5:5. ¿A qué se refiere? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Sí? Está hablando en la iglesia. Y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad. Por eso hace referencia, revestidos de humildad, porque está hablando que te liberes del orgullo. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Entonces, el orgulloso difícilmente se va a someter. ¿Y yo por qué? ¿Sí? ¿Quién es el pastor para mí decirme lo que tengo que hacer? Si no es el pastor, es la palabra de Dios en boca del pastor. ¿Sí? Entonces, el orgullo impide escuchar, te impide comprender, te impide someterte. Por el contrario, ¿sí?, la humildad te ayuda a aprender de los demás, te ayuda a someterte, a comprender. ¿Sí? Bien, seguimos con el orgullo. Vamos a dar un pequeño resumen. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenemos media hora todavía. Bien, vamos a dar un resumen de más o menos de lo que hemos visto, como un resumen reflexivo, ¿no? El orgullo, ¿sí?, es tan peligroso y tan serio como difícil de detectarlo. O sea, de identificarlo. Es muy complicado, no es... Así como fue complicado para nosotros encontrarlo en la Biblia, porque a veces no la leemos, pues así de difícil es encontrar el orgullo, ¿no? ¿Y por qué es difícil? Es porque se trata de diagnosticar nuestro propio corazón. Por eso es complicado, es autoanalizarme, autoanalizarme si soy o no soy orgulloso. ¿Sí? Se trata del yo, ¿sí?, de mi pecado oculto. ¿Sí? Es un enemigo del cual no conozco, pero que gracias a Dios estamos conociendo hoy, ¿verdad? El segundo punto dice, el orgullo afecta e infecta nuestra visión, nuestra manera de ver. Nos hace vernos a nosotros mismos de una forma distorsionada a la realidad. ¿Ok? El orgullo camuflajea el pecado con algo hermoso y digno de elogio. Como dicen, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿no? Pero bueno, en clase profundizamos en esto bastante, ¿no? Y fue muy edificante para todos nosotros, ¿no? Quiero aclarar que no por dar la clase de orgullo quiere decir que yo no soy orgulloso. Esto, como dice la hermana Julie, me pegó en la frente primero a mí, antes de compartírselos a ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ver el punto de que el orgullo hace que menosprecies y rechaces a los ministros, ¿sí? Es como complemento a lo pasado, ¿no? Eso lo encontramos en Jeremías 43, del 1 al 2. Dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios con ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, ¿sí? Aquí el pueblo había ido con Jeremías a decirle, ve con tu Dios y dile
si podemos hacer esto, ¿sí? Es decir, que ellos querían ir a Egipto a morar ahí, ¿no? Ellos, ve y pregúntale, ¿sí? Entonces Jeremías viene y le dice, dijo Azarías, entonces ya el 2, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones, fíjese cómo los clasifica a todos ellos, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentiras dices. O sea, él les trajo el mensaje de Dios, ¿sí? Y ellos le dijeron, mentiras. ¿Por qué? Porque se contraponía con sus planes, con lo que ellos querían, ¿sí? Y le dijeron, mentiras dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? El orgullo hace que menosprecies, hace que rechaces, ¿sí?, la voz de Dios a los ministros, ¿sí? Bien, continuamos. El orgullo, fíjense lo que hace también el orgullo, endurece el espíritu, ¿sí? Fíjense, Daniel 5, del 18 al 21, ¿sí? Aquí vamos a hablar del rey Belsasar. Bien, 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida a los que quería. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Fíjense lo que hacía el rey, ¿no? Y dice el 20. Sí, perdón, ok, cambiar el 20, ¿va? Dice el 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, y estamos hablando de orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, ¿sí? Entonces dice aquí el 21, para concluir, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo, Dios, tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Fíjense cómo Dios humilló al rey Nabucodonosor. Fíjense de qué manera lo hizo, ¿no? Entonces, es de preocuparse, ¿no? Es de preocuparse que si eres orgulloso, Dios se va a encargar de humillarte, ¿sí? No te vas a salvar, ¿sí? A menos que te arrepientas y te humilles. Bien, pasamos al siguiente tema. El orgulloso se jacta en su soberbia, ¿sí? O sea, no solo soy, sino que, mira, lo presumo, ¿no? Antes había una revista que se llamaba, o se llama, no sé, Así soy y qué, ¿no? O sea, algo así por el estilo, ¿no? En Santiago 4, versículo 13, del 13 al 17, habla, ¿no? De hecho, aquí me trajo mucha enseñanza cuando yo lo vi. Yo veía que, bueno, 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, ¿sí? El futuro mío así está. 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice Dios. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿sí? 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, ¿sí? Entonces ahí fue cuando yo entendí por qué la gente siempre dice, si Dios quiere, si Dios quiere. Yo sé por qué dicen eso, ¿no? Pero ya entendí por qué, ¿no? Entonces, siempre que nosotros planeemos algo para el futuro, siempre debemos estar
confiados en la dirección de Dios y decir si Dios quiere, si al Señor le place. Aquel que no pone sus planes en las manos de Dios, ¿sí?, es un soberbio, ¿sí?, y se jacta de serlo al no decir si Dios quiere, si el Señor quiere. También considero que cuando estamos platicando con una persona y le decimos si Dios quiere y vemos que lo toma normal a bien, yo creo que es un buen momento para compartir nuestra fe, ¿sí?, nuestra creencia a la persona que nos está escuchando, ¿verdad? Bien, pasamos al siguiente punto. El orgulloso se jacta en su soberbia. Perdón, fue el mismo, ¿eh? Ok, vamos a llegar a un punto que habla respecto a los ateos. Fíjense, el ateo es una persona sumamente orgullosa. Dice, el orgulloso menosprecia la existencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo del 20 al 21. Dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ateos, ¿sí? 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, ¿sí?, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo creo que debería ser así, ¿sí? Y su necio corazón, ¿sí?, fue entenebrecido. ¿Ok? Ateo es aquel que niega la existencia de Dios. Algunos pudieran decir, no, es que tal vez un ser superior. No, estamos hablando de Dios, ¿sí? Fíjense, pero lo curioso, ser ateo es ser idólatra, ¿sí?, ya que ellos adoran su propia sabiduría, ¿sí?, adoran su propio razonamiento, su propia filosofía de vida. ¿Qué es filosofía? Amor a la sabiduría, ¿sí? Estas personas orgullosas no adoran a Dios, que es el creador del universo, pero adoran a algo creado por Dios, como lo es el conocimiento, lo es la sabiduría, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Bueno, entonces, a manera de reflexión de lo que hemos hablado, fíjense bien, esto es bien importante. Bueno, todo es importante, ¿no? Pero a manera de reflexión. Creerle a Dios, se trata de creerle, no de creer, ¿sí? Como dice, hasta los demonios creen y tiemblan, pero hablamos de creerle. Creerle es obedecerle, ¿sí? Creerle a Dios nos debe llevar a adorarle con un corazón humilde, ¿sí? El no creerle nos lleva a no adorarle y nos hace culpables de la más grande arrogancia e ingratitud que pudiéramos hacer nosotros. Bien, eso es vital, entender esta reflexión, ¿no? Voy a decir otros puntos. Fíjense bien. La soberbia impide que la gente se vuelva a Dios, porque el orgullo, es decir, la persona orgullosa, ¿sí?, no reconoce la necesidad de ayuda divina, ¿sí? Entonces, la soberbia intensifica nuestros pecados, ¿sí?, ya que no podemos arrepentirnos, ¿sí?, sin que primero hayamos renunciado al orgullo, ¿sí?, es decir, a ser humildes. Con todo esto es reconocer que estamos mal, que somos pecadores, ¿sí?, que necesitamos el perdón de Dios. Y para esto, repito, necesitamos ser humildes, de lo cual carece el orgulloso o el ateo. Por eso es muy complicado, ¿no? Fíjense el orgullo por donde se mete, por todos lados, ¿no? El orgullo está peor que el agua. Bueno, continuamos.
Voy a tomar poquita agua. Bien, perdón, ¿verdad? El orgullo contamina. El Marcos 7, del 20, capítulo 7, versículos 20 y 22, nos habla que el orgullo contamina. 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Sí? 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, así se va, hasta llegar la soberbia. ¿Sí? Fíjense, el orgullo contamina porque sale de dentro del corazón. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Una persona orgullosa es una persona tóxica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo exterioriza. No se queda con ello, ¿sí? Ahora, no solo se contamina el mismo orgulloso a sí mismo, sino que también a los que lo rodean, ¿sí? Más adelante vamos a tocar ese punto, que es muy interesante. Fíjense, otro. El orgullo te pudre, te vuelve inútil, ¿sí? ¿Por qué? Aquí lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 13, del 9 al 10. En la iglesia de ahí se lee todo, desde el 1 hasta el 10 y podemos entender un poquito mejor, ¿no? Aquí habla de un cinto de lino, ¿no? Que le dice Jehová a Jeremías que vaya y lo entierren en el lodo y al tiempo vaya y lo saque y lo vea, ¿no? Dice el 9, así ha dicho Jehová. Así haré, y cuando mira el cinto, ¿no? Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Sí? Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, no, yo creo que no estamos muy diferentes a ese pueblo, ¿no? Que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como ese cinto de lino, que para ninguna cosa es bueno. Fíjense, a pesar de la cercanía del pueblo, a pesar de la cercanía del pueblo judío de Dios, su soberbia los volvió inútiles. Era el pueblo escogido de Dios. Pero por soberbios, ¿sí? Eres inútil para mí. Una persona soberbia, ¿sí? Puede verse importante, pero Dios dice que su soberbia la hace buena para nada, completamente inútil. Dios no ocupa personas soberbias, ¿sí? Primero las va a humillar, ¿sí? Fíjense esta parte, interesante. La soberbia o ser soberbio pudre corazones hasta el punto de dejarnos inútiles para Dios. Recuerde, Dios se encarga de humillar al soberbio. Continuamos. Vamos avanzando bien. Ya nos quedan 6 minutos, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. El orgullo te deshonra y va seguido de la vergüenza. Proverbios 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Fíjense, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Oseas 5:5, que dice, la soberbia de Israel la desmentirá en su cara. ¿Sí? Fíjense, el mismo orgullo te va a evidenciar, te va a avergonzar de ti mismo y en tu propia cara. ¿Sí? Vean lo fuerte, ¿no? La soberbia te degrada, te abate. En Proverbios 29-23 encontramos, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En la Nueva Versión Internacional, en la primera parte, dice, el altivo será humillado, será
abatido. ¿Sí? Dios se encarga de humillar al soberbio. Siguiente punto. Habla, el orgullo testifica contra el orgulloso y hace tropezar a los que lo rodean. Fíjense bien, ya habíamos leído Oseas 5:5, pero ahora vamos a ver cómo hace tropezar, ¿no? El Oseas 5:5. La soberbia de Israel la desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. ¿Sí? En la Nueva Versión Internacional dice, la arrogancia de Israel en su contra. Bien, fíjense bien. El orgullo, ¿sí?, habla mal por sí mismo de la persona. ¿Sí? Muchas personas admiran a los orgullosos por sus logros terrenales, lo cual nosotros sabemos que son cuestiones pasajeras. ¿Sí? Estas personas los imitan a tal grado de que caen en el mismo pecado de ellos, es decir, el orgullo. Es una manera de hacerlos tropezar, ¿no? Pero Dios nos muestra a través de su palabra que debemos evitar el orgullo. ¿Sí? Porque debemos caer más bajo porque podemos hacer caer o tropezar a otras personas. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo identificamos el orgullo? Bueno, creo que sí avanzamos. Aquí vamos a ver, creo que sí alcanzamos. Bien. Ya vimos mucho del orgullo. Ahora vamos a seguir viendo mucho del orgullo, pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos el orgullo? Ahora, es importante aclarar, ¿sí? Voy a aclarar algo muy importante. La respuesta a la pregunta de cómo lo identificamos, ¿sí?, si tú te preguntas, esa pregunta es para ti, ¿sí?, no cómo se lo identificas a la demás gente. Eso es fácil, es cómo lo identifico en mí, en mi corazón, ¿no? ¿Sí? En nosotros mismos, no en los demás, ¿sí? Porque ver el orgullo en los demás es como ver el pecado en los demás, pero ver el pecado propio no es tan fácil a veces, ¿no? Bien, aquí viene en el primer punto. ¿Cómo identificamos el orgullo? La altivez es aquella voz interna que te susurra, mi manera es la mejor, la de él no, la de ellos no. ¿Sí? Otra forma, cuando te resistes al liderazgo de Dios y crees que eres capaz de vivir sin su ayuda. ¿Sí? Es otra forma de saber si soy orgulloso. ¿Qué tan es como la escala de orgullo que tengo en mi corazón, ¿no? Cuando haces las cosas a tu manera, menospreciando a los demás. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, la altivez es quien tira de ti, es quien mantiene el control sobre ti, y no tú, ¿sí?, ni Cristo en ti. El siguiente punto es otra forma estamos hablando de cómo identificamos el orgullo, ¿no? Cuando te dicen algo de tu persona y tú te empiezas a enojar, en algunas partes dicen, te empiezas a calentar, a enfurecer, a molestar, ahí estamos hablando de tu nivel de orgullo, ¿no? Otra, te molesta que te digan tus verdades, orgullo. Tienes deseos de ser autosuficiente, no ocupas a Dios, tú eres tu propio Dios. Siguiente punto. Cuando tú oras, ¿sí? ¿Sí? Tú le exiges a Dios lo que tú quieres, porque tú te lo mereces, ¿sí? No lo que Él quiere para ti, es decir, la voluntad de Él, ¿verdad? Tú buscas la aprobación del hombre y no la aprobación de Dios. Orgullo. La persona orgullosa siempre encuentra defectos en otros,
sin verse los suyos propios, creyendo que ellos no tienen defectos, ¿sí? Y para el caso que el orgulloso reconozca algún defecto, es algo muy mínimo, es mínimo, ¿sí? Y no lo dicen, y se justifican dentro de sí mismos, ¿no? Lo mío es muy mínimo comparado al del hermano, ¿sí? Bueno, entonces, como conclusión a esa parte, si lo que tú haces no es con humildad, entonces es orgullo, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado. Continuamos. ¿Cómo identificamos el orgullo? Si no le obedeces a Dios, entonces eres un soberbio, ¿sí? Tu nivel de obediencia representa tu nivel de soberbia. Entonces, como tú no obedeces, tú tienes la verdad, ¿sí? Tú tienes la razón y no Dios. O sea, Dios no entiende, Dios no te entiende. O si llegas a entender a Dios, entonces Él te va a comprender, ¿verdad? Eso es ser orgulloso, ¿sí? Entonces, continuamos. Del orgulloso, el tema principal que le importa a esa persona, ¿sí? Es su plática, no es la tuya, es la de ellos, ¿sí? Porque hay mucho que decir de ellos, de sus logros, de sus éxitos, logrados obviamente por su esfuerzo, ¿no? Propio, ¿no? Ok, estas personas no aceptan crítica porque tú eres inferior a ellos, ¿sí? Tú no has logrado lo que ellos sí han logrado. Tú no has vivido lo que ellos han vivido. Fíjate el orgullo, todo lo que te genera, ¿no? Ok. Tiene un serio problema para pedir perdón. Imagínense un orgulloso pidiendo perdón. Porque pedir perdón sería reconocer errores de una persona perfecta, ¿sí? Sería reconocer que se equivocaron, me equivoqué, lo cual no puede acontecer, ¿sí? Ahora, continuando, ¿no? Tienen un exceso de confianza en sí mismo y necesidad de tener el control. Disfrutan del fracaso de los demás porque el éxito de otros les afecta, ¿sí? Les cuesta ser agradecidos, ¿sí? Entonces recuerda, si lo que tú haces no es con humildad, entonces es con soberbia. Y ahí vamos a cerrar el tema. Posterior a esto, el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a continuar para concluir el resumen de las 11 clases que se dieron en la iglesia, que vienen siendo 11 horas. Y aquí en 2 horas pues vamos a resumir 11 horas, ¿verdad? Vamos a continuar hablando del orgullo y qué hay antes del quebrantamiento, ¿sí? Espero y la próxima semana concluirlo y posteriormente en el siguiente domingo terminar ya continuar con lo que dejé empezado, ¿no? En la iglesia, ¿no? Entonces, gracias, hermanos. Voy a cambiar aquí de pantalla. Gracias, hermanos, por acompañarnos este domingo. Ojalá haya sido todo de bendición y que nos edifique la palabra de Dios. Y hay que tratar de pedirle a Dios que nos ayude a identificar nuestro orgullo, a erradicarlo y que nos ayude a ser humildes, ¿sí? A erradicar ese orgullo, ese pecado que Dios aborrece y que Dios abomina, ¿sí? Bueno, gracias por su presencia. Nos vemos. Dios los bendiga.